Generalmente pensamos o creemos que Cristo vino a esta tierra para poder redimir al hombre, solamente para ello, para que pudiese obtener salvación. Pero realmente nosotros sabemos que hay otro motivo por el cual el Señor vino a morir a esta tierra. Este mundo está lleno de pecado, este mundo completamente cayó en las garras de Satanás, eso lo sabemos. Pero también la ley de Dios fue mancillada y por lo tanto el diablo sembró la cizaña y la ley de Dios quedó entredicha ante la vista de todos los ángeles, ante la vista de todos los otros mundos creados, ante la vista de todo el universo. Y Cristo vino también para vindicar la ley de Dios. Él vino a vindicar el gobierno de Dios. En ello meditaremos. Bienvenidos. Sí, lógicamente Cristo vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, pero también vino a hacer lo que dijimos al principio. Realmente que muy pocos se ponen a pensar en ello y mira que la palabra de Dios ya lo dice. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para poder iniciar esta meditación. Padre nuestro, bendito Señor que está en el cielo, glorificado sea su nombre. Gracias le damos nuevamente, Señor, porque nos permite estar aquí para poder conocer, Señor, más de su palabra, para que las personas, Señor, puedan entender un poquito más lo que usted tiene en ella, las maravillosas verdades que hay presentadas, Señor, y que puedan, Señor, hacer los preparativos para poder obedecerla. Guárdenos y guíenos, Señor, guarde y guía a su pueblo. Sabemos que tiene pueblo en toda esta tierra, Señor, en cada una de las religiones. Ahí tiene a sus sinceros. Que la verdad pueda llegar hacia ellos, Señor, y que ellos puedan aceptarla y unirse a las filas del verdadero pueblo de Dios. Quédese con nosotros y acompáñenos siempre. Todo esto se lo rogamos al bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y ya en el versículo que traemos hoy para meditar, ya nos dice Jesús realmente qué es lo que vino a hacer también a esta tierra. Nos dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Mateo 5:17, este versículo que le molesta a la mayoría del mundo cristiano, que dice que Cristo vino a clavar la ley en la cruz, cuando aquí totalmente dice lo contrario, que Él vino a hacer cumplir la ley del Señor, no la vino a abolir, porque de hecho Satanás la había dejado entredicho, por lo tanto tenía que hacer valer que el gobierno de Dios se rige realmente por un orden, por una ley. Ya es hora, dice, de que trabajes, Señor, porque han anulado tu ley, por eso amo tus mandamientos más que el oro, sí, más que el oro fino. Por eso estimo rectos todos tus preceptos sobre todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Salmos 119, 126, 128. Si esta oración, dice, era apropiada en el tiempo de David, es especialmente apropiada ahora, porque los poderes beligerantes de las tinieblas están prevaleciendo en una medida notable. La ley de Dios está anulada en la tierra y la pena de su transgresión es la muerte. Por esta razón, Cristo sufrió la muerte por el hombre, sacando a la luz la vida y la inmortalidad. Ya es tiempo, dice, que trabaje, Señor, porque han anulado tu ley. Y hoy más que nunca este versículo es apropiado para nuestros tiempos. Y sabemos que la palabra de Dios fue escrita sobre todo para aquellos que han alcanzado los fines de los siglos. Y la misma palabra nos dice, la ley de Dios está siendo anulada completamente sobre la tierra. Y la pena de la transgresión es la muerte. Esa muerte que Cristo vino a morir por poder vindicar esa ley de Dios, es la que la mayor parte del mundo cristiano está totalmente dejando al lado, siendo que tiene toda la importancia aún tal y como la tenía al principio. Y eso es lo que Satanás quiere, eso es lo que Satanás alegaba en el cielo. Eso es contra lo que cual Satanás iba, odia la ley de Dios, la detesta.
Por lo tanto, está haciendo todo lo posible, todos los engaños para poder anularle, para que el hombre pueda seguir haciendo a sus anchas como él quiere. Cuando Cristo murió, dice, sonó el timbre de la muerte del pecado y de Satanás. Y el efecto de su obra fue destruir al que tenía el poder de la muerte. Por eso somos hoy prisioneros de la esperanza. Qué agradecidos debiéramos estar de que, a pesar de que esta tierra es tan pequeña, Dios se fija incluso en nosotros. Las naciones son ante Él como una gota en un cubo y como polvo pequeño en la balanza. Y sin embargo, la estupenda obra que se ha hecho por nosotros muestra cuánto nos ama nuestro Salvador. Cristo murió por el hombre. El efecto de su obra, dice, fue destruir a aquel que tenía el poder sobre la muerte. El pecado, la transgresión de la ley que al final acaba en la muerte. Por eso ya no somos más esclavos del pecado, ya no somos más esclavos de Satanás, sino que somos prisioneros de la esperanza que Dios nos ha dado mediante su muerte. Y eso no quiere decir que Dios nos ha quitado totalmente el que nosotros no debamos de guardar su ley. Totalmente todo lo contrario, Él la cumplió, por lo tanto quiere que su pueblo la pueda cumplir. Y nos habla aquí de que qué agradecidos debiéramos de estar, de que Dios se fijara en este mundo tan pequeño, este mundo que Él hubiese podido perfectamente dejarlo ahí a merced de las consecuencias que trajo sus propias decisiones, mas sin embargo no fue así. Murió por nosotros, porque también tenía que hacer algo más, y es lo que estamos presentando en esta meditación. Cuando miramos la cruz del Calvario, no podemos dudar del amor de Dios ni de su voluntad de salvar. Tiene mundos y mundos que le rinden honor divino, pero tan grande fue su amor por la raza caída que dio a su Hijo bien amado para que muriera y pudiera ser redimido de la muerte eterna. En vista de esta gran salvación, no podemos permitirnos perder nuestras almas, no podemos permitirnos pecar contra Dios. La vida eterna en el reino de la gloria lo vale todo. Pero si queremos obtener esta preciosa bendición, debemos vivir una vida de obediencia a todos los requisitos de Dios. Debemos llevar a cabo los principios de la religión cristiana, que son los principios de la ley divina en toda nuestra vida diaria. Cuando miramos, dice la cruz del Calvario, no podemos dudar ni por un momento el amor que Dios nos tiene, que a pesar de que, como dice aquí, tiene mundos y mundos y mundos que rinden honor, mas sin embargo Él se fijó en esta raza caída. Quería redimirle, por eso Cristo vino a morir por nosotros. Y en vista de esa gran salvación, dice, nosotros no podemos perder nuestras almas, no podemos permitirnos pecar, porque el pecado es la transgresión de la ley. La vida, dice, la vida eterna en el reino de gloria lo vale todo, absolutamente todo. Pero si nosotros queremos obtener esa preciosa bendición, a pesar de que lógicamente somos salvos porque Cristo vino a morir por nosotros, eso no nos libra de que Dios tenga requisitos para nosotros, que nos pide el qué, que llevemos a cabo los principios de la religión cristiana. ¿Y cuáles son esos principios de la religión cristiana? Los de la ley divina en toda nuestra vida diaria. Ahí está esa norma que Dios nos ha dado, y está ese espejo, como nosotros realmente sabemos quiénes somos, y es como nosotros debemos de ser, esa medida que Dios nos ha dado de la ley de Dios. Mas sin embargo, muchos totalmente la desechan. Pero Cristo declaró que ni una jota ni una tilde de la ley fallaría hasta que el cielo y la tierra pasaran. Y eso es otro versículo que está en la Biblia misma. La misma obra que vino a hacer fue exaltar esa ley y mostrar al universo que Dios es justo y su ley inmutable. Pero aquí está el papado, dice, tratando de enmendar la ley, y el mundo cristiano ha sancionado sus esfuerzos adoptando la institución del domingo, cosa que Dios nunca dejó en su palabra, porque su ley, dice, es eterna, es para siempre, no hay cambio, no hay sombra de variación en Dios. Por lo tanto, ¿qué hizo el papado? Que está del lado totalmente de Satanás, pues cambiar la ley, y eso es lo que nos habla la palabra de Dios. Y mucha gente realmente no lo ve así, pero si se pone a estudiar y a escudriñar la palabra de Dios con oración y va viendo a través de la historia todo lo que ha hecho Satanás mediante sus representantes, verá realmente que esto es así. Dios ha soportado durante mucho tiempo la perversidad de la raza humana.
ha tratado de ganarla para sí, pero llegará el momento en que habrán llenado su medida de iniquidad. Entonces, cuando Dios obrará, este tiempo está casi alcanzado. Dios lleva un registro con las naciones en los libros de los cielos, y pronto su copa estará llena, y todo el que vea la luz con respecto a la ley de Dios debe ayudar a reparar la brecha que ha sido hecha en esa ley por el hombre de pecado. Dios realmente ha tenido mucha paciencia por esta humanidad. De hecho, ha dado un límite de esa paciencia, y son esos 6,000 años de pecado que están a punto de finalizar, porque Él quería ganar a la humanidad para sí, pero está llegando esa hora, como decimos, de que la copa de Dios estará completamente llena. Y Dios lleva un registro, dice, de todas las cosas que se hacen en las naciones, de todas las atrocidades que cometen, del más mínimo pecado. Y todo se verá, dice, de acuerdo a la luz de la ley del Señor. Ese es nuestro espejo, esa es la medida que Dios tiene para comparar nuestros caracteres. Y todo aquel que vea la luz, dice, de la ley de Dios, todo aquel que vea la verdad, debe ayudar a reparar la brecha que ha hecho en esa ley, ¿quién? El hombre del pecado, el que estamos hablando, el mismo papado. Debemos considerar que no fue simplemente para lograr la redención del hombre que Cristo vino a la tierra, y esto es lo que estaba mencionando. No fue simplemente para que los habitantes de este pequeño mundo tuvieran una justa consideración de la ley de Dios, sino que fue para demostrar a todos los mundos que la ley divina es inmutable y que la paga del pecado es la muerte. El hecho mismo de que fuera necesario que diera su vida por la raza caída muestra que la ley de Dios no libera al hombre de una tilde de sus expectativas sobre él. El hecho de que soportara la pena de la transgresión es un poderoso argumento para todas las inteligencias creadas en el cielo y en otros mundos de que esa ley es inmutable, que Dios es justo, misericordioso y abnegado, y que su administración es de justicia y misericordia. Dios no vino a esta tierra simplemente por la redención del hombre, también vino ¿para qué? Para demostrar que la ley divina de Dios es inmutable, y que el hecho de que Él murió porque había una transgresión de la ley de Dios, porque se pecó, que es el pecado, es la transgresión de la ley, muestra, dice, que Dios no liberará al hombre ni por una tilde de sus exigencias sobre él. El hecho de que soportara la pena de la transgresión es un poderoso argumento, dice, para todas las inteligencias creadas en el cielo y en otros mundos, de que esa ley es inmutable y de que Dios es justo, santo y bueno, misericordioso, abnegado, que su administración es justicia y misericordia. Cristo vino a vindicar el gobierno de Dios que había sido puesto entredicho por Satanás y que el hombre participó en ello. Por lo tanto, si el pecado es la transgresión de la ley y Cristo vino a morir porque se pecó, vino a morir para vindicar esa ley. Es solamente pensar un poquito, es solamente utilizar también la lógica y ver que la palabra de Dios tiene mucho razonamiento si nosotros lo queremos, si nuestro prejuicio y si nuestra conveniencia se deja a un lado. Que Dios nos ayude a poder entenderlo, porque realmente es un tema tan maravilloso, que Cristo amó tanto a este mundo que dio su vida para poder salvar al hombre y para poder vindicar su ley, para poder hacer ver que Satanás era un mentiroso y que lo único que quería era sembrar la duda acerca de la ley de Dios, una ley que el único que la odia es Satanás. Por eso debemos de hacernos mirar nosotros cuando rechazamos la ley de Dios, porque al único que le conviene eso es a Satanás. Que el Señor nos pueda seguir guiando y ayudando en esta tarea que es tan complicada, pero con la ayuda de Dios seguiremos haciéndola. Que el Señor los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día.